¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Una vez más, muchachos, jóvenes, estudiantes, aquí en el curso de trigonometría, trayéndoles un nuevo tema, razones trigonométricas para ángulos cuadrantales y coterminales, que es la continuación de lo que vimos la semana pasada en razones trigonométricas para ángulos en posición normal, estándar o canónica. Bien, quien te habla y quien llevará a cabo esta exposición, tu seguro servidor, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Si caes, lo que corresponde es levantarte. Si logras emprender vuelo, no olvides cuando estabas en el suelo. Bien, bien. Vamos a iniciar esta parte de razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Ángulos cuadrantales. ¿Qué son ángulos cuadrantales? Ahí lo dice. Son aquellos ángulos trigonométricos en posición normal cuyo lado final coinciden con un semieje del plano cartesiano. Además, estos ángulos son múltiplos de 90 grados o pi medios radianes. Bien, nosotros sabemos que el plano cartesiano tiene un eje positivo, un eje negativo para las abscisas, un eje positivo y negativo para las ordenadas, siendo un ángulo en posición normal aquel cuyo lado inicial es el eje positivo de las abscisas. Por lo tanto, si es cuadrantal, su lado final puede caer en el eje positivo de las ordenadas, en el negativo de las abscisas o en el negativo de las ordenadas. Bien, y también en el eje positivo de las abscisas si es superior a una vuelta. Además, sabemos que estos ángulos pueden ser positivos siempre y cuando estén en posición normal, repito, digo, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Bien, aclarando eso. Plano cartesiano. Mira, alfa, ángulo cuadrantal, 90 grados, pi medios. Bien, aquí tengo otro angulito, beta, ángulo cuadrantal, pi radianes. Su equivalente en el sistema internacional o radial. Bien, y aquí tenemos teta, que es 270 grados o 3 pi medios radianes. También el de 360. Y también, como te decía, pueden ser positivos o negativos. ¿Sí? Siempre que su lado final caiga en uno de los ejes del semiejes del plano cartesiano, vamos a poder decir que ese ángulo es cuadrantal. Y otro requisito, tiene que estar en posición normal. Razones trigonométricas para 90 grados. Bien, vamos a hacer algo para definir estas razones trigonométricas. Tengo un plano cartesiano, dibujo mi ángulo cuadrantal de 90 grados. Requisito necesario e indispensable para poder calcular razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud era conocer al menos, primero, que esté en posición normal. Este angulito está en posición normal. Además, decía que necesitamos conocer al menos un punto perteneciente al lado final de dicho ángulo. Por tanto, voy a ubicar aquí un punto. El punto P, arbitrariamente, bueno, en forma conveniente, 0,1, ¿no? No tiene abscisa porque está en este eje, 0,1. Pude elegir el 0,2, 0,3, es un punto perteneciente a ese eje. Entonces, ya tengo ese punto. Esto es el radio vector, la ordenada. Vamos a reconocer elementos. La abscisa. Como es un punto perteneciente al eje Y, la abscisa es nula, no hay abscisa. La ordenada, aquí está, este Y sub 0 toma el valor de 1. El radio vector es el módulo de este vectorcito. Y sabemos que por definición toda la vida es positivo, por lo tanto será 1. Ahí está. Con esos tres elementos necesarios para poder definir todas las razones trigonométricas decimos seno es ordenada sobre radio vector. 1 sobre 1 me da 1. ¿Bien? Coseno es abscisa sobre radio vector. Aquí, 0 sobre 1, eso es 0. Tangente es ordenada sobre abscisa. 1 sobre 0, eso me da una cantidad indeterminada. La cotangente es abscisa sobre ordenada. Aquí, vea, 0 sobre 1, eso es 0. Y la secante es radio vector sobre abscisa. R sobre X, 1 sobre 0, cantidad indeterminada. Y finalmente la cosecante de 90 grados estaría dada por ordenadas, radio vector sobre ordenada, 1 sobre 1, y ahí tenemos. ¿Ven? ¿Qué significa que no está determinada? No existe en el conjunto de los números reales, que ese valor no se ha determinado o no se conoce dentro de los reales. ¿Bien? Entonces aquí tenemos los 6 valores para las razones de
90 graditos. El seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. 1, 0, indeterminado, 0, indeterminado. ¿Ven? Pasemos a la siguiente página para ver qué nos trae este video. Y no te preocupes, si bien necesito que sepas esta tablita porque es trascendental, importante, fundamental para el propósito que persigue el curso, ¿sí? Puedes tomar nota, pero al final te voy a dejar una hojita de resumen, ¿sí? Presta atención. Continuemos. Razones trigonométricas para 180 grados. ¿Vemos? Aquí tenemos el plano cartesiano. Vamos a ubicar el ángulo de 180 grados. Ahí lo tenemos. Por definición, sí, nosotros sabemos que necesitamos conocer un punto perteneciente al lado final del ángulo para a partir de ahí poder definir todas las razones trigonométricas de dicho ángulo. En ese sentido, por una cuestión conveniente, yo voy a ubicar aquí un punto. ¿Ven? El punto que voy a ubicar es el punto menos 1,0. ¿Sí? Aquí tendrías el radio vector, la abscisa, ¿no? Y vemos a ver los elementos que necesitamos. La abscisa vale menos 1, la ordenada y vale 0, el radio vector vale 1. Entonces, conocidos todos estos elementos, abscisa, ordenada y radio vector, sí, podemos y ya estamos en condiciones de definir las razones trigonométricas para 180 grados. En ese sentido, definimos seno, se definía como ordenada sobre radio vector. Veamos aquí, ordenada sobre radio vector 0 sobre 1. Ahí está, 0 sobre 1. Eso me da 0. Es el valor del seno de 180. Abscisa es, coseno es abscisa sobre radio vector. Ahí está, menos 1 sobre 1, ese es menos 1. Tangente es ordenada sobre abscisa. Bien, 0 sobre menos 1 me da 0. Cotangente, abscisa sobre ordenada. Ahí está, vea usted, menos 1 sobre 0. Toda división entre 0 es indeterminado, es desconocido dentro del campo numérico de los reales. Bien, secante es radio vector sobre abscisa, 1 sobre menos 1. Eso es menos 1. Bien, cosecante vendría a ser radio vector sobre ordenada, 1 sobre 0. Una vez más es indeterminado. ¿Qué quiere decir? Para 180, seno es 0, coseno es menos 1, tangente es 0, cotangente es indeterminado, secante es menos 1 y la cosecante es una cantidad indeterminada. Bien, vamos a ver. Razones trigonométricas para el ángulo de 270 grados. Una vez más, ubico mi ángulo de 270 grados, un punto perteneciente a su lado final. Convenientemente voy a considerar el punto 0, menos 1. Bien, a partir de aquí reconozco quién es mi abscisa, 0. ¿Quién es mi ordenada? Menos 1. ¿Quién es el radio vector? La distancia de este punto a este punto es positiva, es 1. Bien, el radio vector por definición siempre va a ser positivo. Tablita, seno es ordenada sobre radio vector. Menos 1 sobre 1, menos 1. Coseno, el coseno es abscisa sobre ordenada, 0 sobre menos 1, ahí lo tenemos, 0. Tangente es ordenada sobre abscisa, menos 1 sobre 0, y eso me da una cantidad indeterminada. Cotangente es abscisa sobre ordenada, lo contrario, 0 sobre menos 1, eso es 0. Secante, radio vector sobre abscisa, 1 sobre 0, indeterminado, y finalmente tendríamos aquí la cosecante, que es radio vector sobre ordenada, 1 sobre menos 1, y me da menos 1, teniendo para 270 su seno menos 1, coseno 0, tangente indeterminado, cotangente 0, secante indeterminado y cosecante menos 1. Bien, esos serían los valores de las razones trigonométricas. No te preocupes, a continuación te voy a mostrar una tablita de resumen. Presta atención. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿sí? Veamos, ahí tenemos una tabla de resumen. Una forma práctica de recordar, por ejemplo, 0, 180 y 360. Vas a utilizar la siguiente palabra: o, i, o, nin. O, i, o, nin. O, 0, i, 1. O, 0, n, indeterminado, no existe. Y 1n indeterminado, o ionín. La salvedad está en 180. Aquí el oio, el i o ionín, pero el i es negativo. En 360 grados no hay problema, o ionín es igual que 0 grados, porque son ángulos coterminales. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces,
para recordar las razones trigonométricas de 0, 180 y 360 grados, usarás esa palabrita mnemotécnica oionin. Y para 90 y 270 la palabrita cambia, ya no es oionin, es iononi. Iononi, I es 1, O es 0, N es no existe. Iononi. Bien, entonces aquí ya tenemos esto, ¿no? Para 90 y 270 recordamos iononi y para 0, 180, 370 oionin. Recordar que 0, 180 y 260. En 180 el I es negativo. Oionin. Y en 270 el I es negativo. Iononi, aquí es iononi, pero el I es negativo. Ven, aquí y aquí son números negativos. ¿Listo? Bueno, ya en este sentido, vamos a dar vuelta a la página para ver qué es lo que continúa. Ángulos coterminales. ¿Qué serán ángulos coterminales? Según la definición dice, son aquellos ángulos trigonométricos en posición normal que tienen el mismo lado final. Por tanto, sus razones trigonométricas serán iguales. Tengo aquí un plano cartesiano, un lado final, mire el ángulo alfa y mire el ángulo beta. Están en posición normal, uno es positivo, el otro negativo. Estando en posición normal, su lado final coincide. Para alfa y para beta el lado final es este valor, es este segmento. Entonces, veamos aquí, alfa y beta son ángulos coterminales. ¿Qué se cumple con los ángulos coterminales? Dice, las razones trigonométricas para ángulos coterminales son iguales. ¿Ven? La razón trigonométrica de alfa y beta serán iguales, siempre y cuando esos ángulos sean coterminales. ¿Por qué? Porque al tener un lado final común, cualquier punto perteneciente a este lado es el punto perteneciente del lado final del ángulo alfa y del ángulo beta. Y por requisito, para definir razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud, necesito como mínimo conocer un punto perteneciente al lado final de dicho ángulo. Por tanto, un punto, ahí lo ven, este punto es común para alfa y para beta. Por tanto, su abscisa y ordenada será común para alfa y beta y su radio vector también. Por ende, si conozco la abscisa y ordenada y radio vector, puedo definir todas las razones trigonométricas y esos mismos valores, o en función de esos valores también, serán para alfa y beta los mismos resultados. La diferencia de dos ángulos coterminales siempre es un número entero de vueltas o un múltiplo entero del ángulo de una vuelta. Si yo resto estos dos valores, sea la resta positiva o negativa, lo que voy a obtener como respuesta es un múltiplo entero del ángulo de una vuelta. ¿Bien? Observación. Veamos qué me dice esta observación. Mire lo que nos dice. 90 grados sexagesimales es lo mismo que pi radianes, son equivalentes. 180 grados sexagesimales es equivalente en el sistema centesimal, en el sistema radial a pi radianes. 270 en el sistema radial es 270 grados sexagesimales, obviamente, 3 pi medios radianes. 360 grados sexagesimales es lo mismo que 2 pi radianes. Bien. Visto esto, vamos a dar vuelta a la página para ver qué es lo que nos trae esta presentación. Aplicando lo aprendido. Veamos, ahí tenemos el ejercicio número 1. Dice, determine el signo, mucho cuidado, de la tangente de 240 por el seno de 295 sobre la cosecante de 342. Profesor, ¿cómo podría ser eso si esos ángulos no son notables? No te piden resolver, te piden el signo. Para ello vamos a iniciar el análisis de la siguiente manera. Vea usted aquí, tengo un plano cartesiano dividido en 4 zonas llamadas primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Los ángulos que pertenecen al primer cuadrante están entre 0 y 90 grados sexagesimales. Los ángulos que pertenecen al segundo cuadrante están entre 90 y 180 grados sexagesimales. Los ángulos que pertenecen al tercer cuadrante están entre 180 y 270 sexagesimales. Y los que pertenecen al cuarto cuadrante están entre 270 y 360. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, lo único que tengo que ver es cada uno de estos ángulos que están resaltaditos de azulito. Vea usted, 240 grados está entre 180 y 270. Esta zona. ¿Ve? Esta es la zona a la que pertenece el ángulo de 240 grados. Es decir, pertenece al tercer cuadrante.
Entonces, una vez que yo sé a qué cuadrante pertenece 240 grados, ya sé que es el tercero, tangente de 240. Entonces, yo recuerdo un poquito, 240 pertenece al tercer cuadrante y me piden su tangente. La tangente con t de tercero, ¿sí?, pertenece al tercer cuadrante. Entonces, la tangente en el tercer cuadrante siempre es positiva. En el tercer cuadrante, la tangente con t de tercero siempre será positiva. Y su inversa, que es la cotangente, también. Por tanto, mire usted, tangente de 240 grados hexagesimales mayor que 0. Positivo. Bien, por aquí. Mire, 295 grados hexagesimales. Está entre 270 y 370. 360. Estamos en esta zona. Aquí. Aquí está. 295 es mayor que 270, pero menor que 360 grados sexagesimales. Por lo tanto, 295 grados sexagesimales pertenece al cuarto cuadrante. Bien, pero yo necesito conocer cómo es el seno de 295. Y hablando del cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante, cuarto con c de coseno, el coseno y su inversa, la secante, son positivos. El resto de las razones trigonométricas serán negativas. Vuelvo a repetir, en el cuarto cuadrante, cuarto con c de coseno, el coseno y su recíproca o inversa, las secantes serán positivas, siendo el resto de las razones trigonométricas negativas. Veamos aquí, lo que me dice en ese sentido es que el seno de 95 grados en el cuarto cuadrante es menor que 0. Es decir, menor que 0 significa negativo. Bien, pasemos al análisis del último ángulo, 342. Está entre 270 y 360 grados, en esta zona. También pertenece al cuarto cuadrante. En ese sentido, vamos a ver que en el cuarto cuadrante solo el seno y el coseno son positivos. Por lo tanto, si 342 pertenece al cuarto cuadrante, su cosecante será negativa, es decir, menor que 0. Ahora vamos a ver los signos en esa expresión e que nos piden. Aquí vamos a ver sus signos. La tangente es positiva. La tangente de 240 es positiva. El seno de 295 es negativo. La cosecante de 342 es negativo. Veamos a ver. Finalmente, mire usted. Tengo aquí negativo. ¿Vio? Positivo, mayor que 0. Negativo, menor que 0. Negativo. Más por menos. Más por menos. Me da menos. Menos entre menos. Eso me da más. Quiere decir que no quiero el resultado. Solo quiero saber qué signo tiene ese resultado. Y lo hemos desarrollado de esta manera. ¿Sí? Toma nota. Presta atención. Retrocede el video. Dale una repasadita las veces que sean necesarias hasta que entiendas la idea. Bien, siguiente ejercicio. Ahí está. Ejercicio número 2. Aquí en este ejercicio 2 va a demandar un poquito de nuestra inventiva y la capacidad de análisis que tengamos. Presta bastante atención. Me dice, el seno de tetita es mayor que 0. Eso implica positivo. Y la tangente de teta es negativo. Eso implica menor que 0. O menor que 0 implica negativo. Bien. Vamos con este primer dato importante trascendental. Seno de teta positivo. Ahí está. Si el seno de teta es positivo mayor que 0, nosotros sabemos que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Por lo tanto, tetita podría pertenecer al primer cuadrante. Pero también sabemos que en el segundo cuadrante, segundo con S de seno, el seno es positivo y su inversa, la cosecante, también. ¿Sí? Es decir, en el segundo cuadrante el seno es positivo, por lo tanto, tetita también podría pertenecer al segundo cuadrante. O sea que para este valor, si el seno de teta es mayor que 0 o positivo, caben dos posibilidades para teta o para que teta pertenezca a algún cuadrante. En este caso, tetita puede pertenecer al primer cuadrante o tetita puede pertenecer al segundo cuadrante. Bien, ya analizamos el seno de teta. Ahora nos vamos con la tangente. La tangente de teta es menor que 0. Eso quiere decir que es negativo. ¿Sí? Si la tangente de teta es un valor negativo,
¿sí? No puede pertenecer al primer cuadrante, porque en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Y también en el tercer cuadrante, tercer con t de tangente. La tangente es positiva y su inversa la cotangente. Repito, en el tercer cuadrante, tercero de tangente, con t de tangente, la tangente es positiva. El resto de las razones son negativas. ¿Bien? Entonces, al decirme que la tangente de θ es negativa, en el primero y en el tercero no puede ser, entonces cabe la posibilidad que sea en el segundo y el cuarto cuadrante. Tangente de θ pertenece al segundo cuadrante o pertenece al cuarto cuadrante. Sí, me dicen que se debe cumplir esto y esto, o sea, lo común, todo a la vez. Y eso me indica que se trata de una intersección, o sea, la situación común para ambas, eso vendría a ser mi respuesta. Por lo tanto, el ángulo θ pertenecerá al segundo cuadrante. Bien, continuemos. Ejercicio número 3, continuamos, vea usted. Dice, el coseno de beta es un medio y beta pertenece al cuarto cuadrante. Calcular el seno de beta. Proceso de solución. Beta pertenece al cuadrante y su coseno es un medio. Nosotros sabemos por definición primero que el coseno se define como abscisa sobre radio vector. Por tanto, veamos lo que trae a continuación el proceso resolutivo. Bien, es lo que te decía. Si coseno de beta es un medio se debe definir como abscisa sobre radio vector y beta pertenece al cuarto cuadrante. Tengo la certeza de que beta pertenece al cuarto cuadrante porque es lo que el problema me dice. Voy a graficar el ángulo beta. Vea usted, aquí está el ángulo beta que pertenece al cuarto cuadrante. Para poder conocer todas las razones de un ángulo en posición normal, estándar o canónica, yo necesito conocer al menos un punto perteneciente a su lado final. En ese sentido, lo que voy a hacer apunta a eso. Mire aquí, voy a decir que en forma práctica 1 sea mi abscisa y R sea la ordenada. ¿Vio? De tal manera que tenemos la abscisa conocida y vamos a decir que eso vale 1. Y el radio vector vendría a ser 2. ¿Sí? Y, disculpa, la ordenada sería el valor desconocido. No sé quién es la ordenada, pero... Bien, entonces aplicaremos aquí el teorema de Pitágoras. Vea usted. Ordenada es igual a la raíz cuadrada del radio vector al cuadrado menos la abscisa al cuadrado. Reemplazando datos a doble signo, más menos. ¿Por qué más menos, profesor? Justamente porque la abscisa o la ordenada, en todo caso, siempre puede tomar un valor positivo o negativo. Bien, entonces vamos a ver, esto me estaría saliendo raíz cuadrada de 3 más menos. Pero veo mi gráfico y mi ordenada está del origen de coordenadas hacia abajo. Estos son valores negativos, quiere decir que la ordenada es negativa. Por tanto, esa ordenada valdrá menos raíz cuadrada de 3. Como te decía, conocida la abscisa, conocido el radio vector y conocido la ordenada, puedo saber el valor del seno de beta o de cualquier razón trigonométrica para ese ángulo en posición normal. El seno de beta es ordenada sobre el radio vector, menos raíz de 3 sobre 2. Bien, menos entre más es menos, y mire, tenemos por solución que el seno de beta es igual a menos raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Mire lo que nos pide. Ahora sí, entramos a ángulos cuadrantales. Secante de 360 menos coseno de 180 más seno de 90, todo dividido entre tangente de 45 grados menos el seno de 3 pi medios. Algo que debemos dar cuenta y resaltar aquí es que 45 grados no encaja dentro de los ángulos cuadrantales. Bien. Solución. Vamos a ver. Es reemplazar valores. Secante de 360. Eso es 1. Coseno de 180 es menos 1. Seno de 90 es 1. Tangente de 45 es 1. Seno de 270 es menos 1. Reemplazando por ángulos cuadrantales, obviamente te sugiero que tengas una tablita a la mano de los ángulos cuadrantales para que de alguna u otra manera puedas reconocer esto y trabajarlos. ¿Sí? Ahí está. Por ley de signos, menos por menos es más. Abajo y arriba, 1 más 1 más 1 sobre 1 más 1. Y tendríamos 3 medios.
Bien, por lo tanto, como respuesta final para este ejercicio número 4, que es simplemente recordar o saber los ángulos cuadrantales, y para ello, vuelvo a repetirte, una tablita para que puedas tener presente esos valores, hasta que solito va quedando, o usando la mnemotécnica o ionín. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Ahí está, ejercicio número 5. Tengo esto. Me piden calcular esta expresión, ¿sí? Tenemos aquí coseno de 360, seno de 270, seno de 360, seno de 270, seno de 180. Bien, el coseno de 360 es 1, el seno de 270 es menos 1, seno de 180 es 0, seno de 270 es menos 1 y el seno de 360 es 0. Veamos lo que sigue a continuación al reemplazar. Solución. Por ángulos cuadrantales reemplazamos lo que les decía. ¿Ven? Aquí 0, 0 por cualquier cantidad de 0. Se anulan el y el. Más por menos es menos. Mire lo que quedaría aquí y aquí. En el numerador tendríamos la segunda identidad de Legendre. El cuadrado de la suma de dos cantidades menos el cuadrado de la diferencia de esas mismas cantidades, dice la definición que es igual a 4 veces dichas cantidades. Por lo tanto, aplicando la segunda identidad de Legendre en el numerador, nos quedaría que P es igual a 4A por B sobre menos A por B. Simplificando A por B, nos quedaría 4 sobre menos 1. Y 4 sobre menos 1 es simplemente menos 4. Bien, ya tenemos respuesta para ese ejercicio número 5. Sigamos. Ejercicio número 6. ¿Qué me dice? Me da esta expresión. Entonces, me piden calcular, según esa expresión que me dan, f evaluado en pi cuartos. O sea, donde vea el valor de teta voy a reemplazar por pi cuartos. Veamos, reemplazando. Ahí está, ¿ven? 8 por pi cuartos sería 2pi, aquí sería pi, se cancelan 4 arriba abajo, mitad, pi medios, aquí tendría 3 pi medios, se cancela 4 y aquí tendría pi cuartos. Simplificando, lo que me queda es f en pi cuartos es coseno de 2pi menos secante de pi por cosecante de pi medios, por seno de 3 pi medios menos coseno de pi más tangente de pi cuartos. Entonces, aquí tendríamos que recordar esa observación hecha ya casi al final de la presentación del marco teórico, donde te decía que 2pi es 360. Por lo tanto, el coseno de 2pi es 1. La secante de pi es la secante de 180, eso es menos 1. La cosecante de pi medios es 1. El seno de 3 pi medios es menos 1. El coseno de pi es menos 1. Y la tangente de pi cuartos, que es equivalente a 45 grados, es la unidad. Por lo tanto, reemplazando esos valores, ¿sí? A ver, por ángulos cuadrantales, vamos a reemplazar. ¿Ven? Tenemos 1 menos menos 1 más 1, menos 1 menos menos 1 más 1. Liberando los signos, tendríamos esta expresión, ¿no? 1 más 1 más 1 es 3, menos 1 más 1 más 1 es 1. Tendríamos 3 dividido entre 1. Finalmente, como respuesta para este ejercicio, tendríamos que f evaluado en pi cuartos da 3. Esa sería la respuesta para este ejercicio. ¿Sí? Vamos a dar vuelta a la página para ver qué nos trae este video a continuación. Ejercicio número 7. Solución. Bien, ¿qué nos dice el problema? Calcule el seno de teta si alfa y teta son ángulos coterminales. Concepto de ángulos coterminales. Hacemos un poquito de memoria, nos llevamos parte de esa memoria unos minutos atrás donde explicaba ángulos coterminales. ¿Qué nos dice? Son ángulos en posición normal que tienen el mismo lado final. Además, las razones trigonométricas para los ángulos coterminales son las mismas o iguales. He ahí, teoría. Bien, dice, son ángulos coterminales donde alfa pertenece al cuarto cuadrante. Si alfa pertenece al cuarto cuadrante, obviamente tetita también. Además, teta está entre 0 y 360 grados. Bien, coseno de teta es 4 sobre t y secante de alfa es igual a 16 sobre t. ¿Listo? Vamos a ver, para empezar, por razones trigonométricas recíprocas. ¿Recíprocas? Sí, recíprocas, inversas. Vamos a trabajar con la secante de alfa. La secante de alfa es 16 sobre t. La recíproca de la secante, la inversa, es el coseno. Entonces, el coseno de alfa será t
sobre 16. Ya tengo eso. ¿Bien? Ahora, mire, por ángulos coterminales. Si dos ángulos son coterminales, alfa y teta, sus razones trigonométricas, obviamente homólogas, o sea, el seno, seno con seno, coseno con coseno, tangente con cotangente, secante con secante, cosecante con cosecante, y así sucesivamente, ¿no? Son iguales. ¿Bien? Entonces aquí tendríamos que, mira aquí, mira aquí, mira aquí, coseno de teta es igual a 4 sobre t y coseno de alfa es igual a t sobre 16. Pero como alfa y teta son coterminales, ellos dos pueden ser, o no, perdón, tendrían que ser iguales. ¿Vieron? Entonces, las razones trigonométricas de alfa es igual a las razones trigonométricas de teta. Mira aquí, lo marco para que te des cuenta. Es decir, que el coseno de teta con el coseno de alfa tienen que ser iguales, porque son coterminales. Justamente ahí apuntaba el por qué yo primero empiezo con estas razones recíprocas. ¿Bien? Entonces, implica que 4 sobre t es igual a t sobre 16. Llegamos a una ecuación donde puedo calcular el valor de t. Mira, t es conocido aquí, por ejemplo. Mire usted, coseno es abscisa sobre radio vector. O sea que t podría ser el radio vector, sería el radio vector. Conocido la abscisa y el radio vector, puedo conocer la ordenada y a partir de ahí puedo conocer todas las razones trigonométricas de alfa, por ende las de teta. ¿Bien? Entonces tengo esto. T al cuadrado es 64. Seguimos. T es igual a más menos la raíz cuadrada de 64. Aquí hago una pausa. Según lo que acabamos de analizar aquí, coseno de teta es 4 sobre t. Abscisa sobre radio vector. Y el radio vector jamás es negativo. Toda la vida es positivo. Por tanto, t es positivo. Entonces el resultado aquí debe ser 8. Positivo. ¿Sí? Tomo la solución positiva. T para mí vale 8. Una vez que yo conozco t, ya es bastante interesante porque voy a trazar mi plano cartesiano. Mire usted, ahí está mi ángulo teta. ¿Ven? Y mi ángulo alfita coterminales. Son coterminales. Tienen el mismo lado final. Bien, ahora voy a partir de algo muy interesante. Si el coseno de teta se define como abscisa sobre radio vector, a 4 lo voy a considerar abscisa. Y mi radio vector va a ser t, es decir, 8. Por lo tanto, a partir de aquí voy a decir que mi ordenada es desconocida, pero puedo conocerla en función de estos datos que ya tengo aquí. Por Pitágoras, ordenada es igual a la raíz cuadrada del radio vector elevado al cuadrado menos la abscisa elevada al cuadrado. Reemplazando datos, es más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado, más menos la raíz cuadrada de 48. ¿Qué valor toma la ordenada? Está del origen de coordenadas hacia abajo, eje negativo de las y, o semieje negativo y. ¿Sí? Entonces, esto sería negativo. Por lo tanto, sería menos raíz de 48. Pero 48 es 16 por 2, por 3, perdón. ¿Sí? 16 por 3. Por tanto, tendría raíz de 16 por raíz de 3. Y tendría lo siguiente, menos 4 raíz de 3. Él sería mi ordenada. Conozco el radio vector, conozco la ordenada, conozco la abscisa. Común para estos ángulos me piden el seno de teta. ¿Sí? Seno de teta se define como ordenada sobre radio vector. Ordenada vale menos 4 raíz de 3 y el radio vector hemos considerado que es 8. Ahí está. ¿Vieron? Cuarta y cuarta tenemos finalmente que el seno de teta es menos raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Muy bien, muy bien, muy bien. De esta manera hemos llegado al final de la presentación de este video y este tema muy interesante, razones trigonométricas de ángulos cuadrantales y coterminales. Bien, espero que haya sido de su agrado. He hablado rápido y rápido para poder llegar al final, ya que ustedes saben que cuanto más grande es el archivo, más demora en subir al ciberespacio. Ese es el propósito por el cual a veces logro hablar tan rápido. Pero lo bueno de un video es que tú puedes adelantarlo o retrocederlo de tal manera que puedes ver y pausar en los puntos álgidos, importantes y trascendentales que tú creas conveniente para tu mejor aprendizaje. Bien, me paso a despedir dándote gracias por
tu atención al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias. Quedo de ti, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Nos vemos hasta una próxima presentación. Bien, nos vemos en el YouTube.